Shut up and sit down. Hola, bienvenidos a un nuevo Eleven Path Talk. Buenos días en Latinoamérica, buenas tardes si nos están viendo desde Europa. Hoy les traemos un talk muy interesante porque algo raro sucede en mi red. Claudio, ¿qué está sucediendo en la red? Qué gran pregunta, Jorge. Vamos a verlo durante el talk de hoy y vamos a tratar de entender un poquito sobre lo que sucede en nuestra red. Primero, buenos días a todos, perdonen por el tono de voz, estamos llegando a la temporada de invierno en Buenos Aires, así que esto es lo que queda de mí. Y bueno, Jorge, si te parece, no sé, presentamos a los que nos van a acompañar en este talk de hoy tan especial. Sí, claro, hoy nos acompañan, está Gabriel desde Chile. Hola Claudio, hola Jorge, muy buenos días a todos en Sudamérica y muy buenas tardes a todos en Europa. Muy contento yo de estar participando una vez más en los Eleven Path Talks. Ya estamos en nuestra cuarta temporada y espero que disfruten esta temporada al igual como han disfrutado las anteriores. Creo que también está Pablo, que parece que le pillamos en su casa. Buenos días, compañeros. Un placer saludaros desde España y un gusto que estén acompañándonos en este Eleven Path Talk con un tema tan interesante como las anomalías en red. Y José, desde Málaga, ¿estáis ahí? Adelante, José. Buenos días, compañeros. Un saludo desde Málaga, España. Y un saludo también muy especial para todas aquellas personas que están viendo este talk. Espero que sean de su agrado. En la descripción del talk se mencionaba la Yara Rule. No sé si se dice Yara o Yara Rule. ¿Puedes comentarnos un poco qué son estas reglas y para qué se usan? Bueno, yo tampoco estoy seguro si se dice Yara, no tengo idea. Eso depende de cada país, ¿no? De cómo lo queramos llamar. Pero creo que todos, cuando estamos hablando del tema, entendemos de qué se trata, sabemos y lo identificamos igual, más allá de la pronunciación. Lo importante es que es un proyecto de código abierto, el cual podemos ver en la pantalla y desde ahí podemos descargarlo. Si no me equivoco, y a la altura que estamos grabando este talk, estamos en la versión 3.7.1, ¿sí? Ahí está, ahí lo ven. La particularidad es que Yara es una herramienta que fue diseñada para ayudar a todos los investigadores o analistas de malware investigadores que estén trabajando sobre muestras de malware para poder identificar y clasificar fundamentalmente muestras de malware. Esto basado en firmas. ¿Por qué es tan importante lo de Yara? Porque en realidad es multiplataforma, es muy flexible, es fácil de utilizar, entonces nos permite generar reglas de manera que clasifiquemos un tipo de malware y podamos utilizar esa regla en distintos tipos de herramientas para poder descubrir muestras de malware dentro de nuestra red o familias de malware dentro de nuestra red de una manera muy fácil. Si bien te decía que es multiplataforma, basado principalmente en Python, por lo cual lo podemos correr en cualquier sistema operativo, las reglas se generan de una forma muy sencilla, como ahí tenemos algún ejemplo que estamos viendo en pantalla, en donde básicamente lo que queremos decir es el tipo de regla y el archivo al que estamos analizando, y eso nos va a devolver un resultado. Para tenerlo un poquito más claro, ¿qué es una regla de Yara? Básicamente una regla de Yara es una secuencia de strings, de expresiones regulares, de secuencias de comandos, de comportamientos, etc. o algún patrón que nosotros identificamos en un malware. Entonces escribimos una regla para buscar familias relacionadas a eso. Incluso, por ejemplo, podríamos usarlas para identificar un packer que está utilizándose en alguna muestra de malware. O sea, básicamente es bastante abierto. Para ir un poquito más fino con la definición de las reglas básicamente tienen dos partes. Tienen los strings y tienen los conditions. Los strings son las cadenas que nosotros queremos buscar, las secuencias de comandos, etc.
Y los conditions son las combinaciones de esos strings que nosotros queremos buscar y que deben estar presentes dentro del archivo malicioso que estamos analizando. Si bien el uso de la herramienta es bastante sencillo, la definición de las reglas lleva un cierto análisis, no es tan fácil de hacer, o sea, no es que me siento y escribo una regla muy fácil, obviamente si tengo práctica sí, ¿no? Pero básicamente una regla tiene que tener claramente definidos los criterios que vamos a utilizar para buscar o para identificar unívocamente a un comportamiento malware, o sea que todo el comportamiento tiene que estar puesto en esa regla. Por el otro lado, los criterios de búsqueda que nosotros vamos a utilizar tienen que ser suficientes como para distinguir una familia, es decir que si pongo algo que es demasiado genérico no voy a identificar una familia de malware, entonces la regla no me sirve demasiado. Y por último tenemos que saber que como al fin y al cabo lo que estamos haciendo con las Yara Rules es buscar firmas, o sea, tratar de detectar un malware a través de su firma, y ya existen un montón de anti-malware que tienen un montón de firmas registradas, entonces yo puedo tomar esas firmas ya predefinidas y meterlas inclusive dentro de mi regla para poder ayudar a una detección más precisa sobre lo que quiero, es decir, que además de lo que yo creo, me apoyo en otros datos de las firmas que hayan creado los anti-malware comunes. Pero como un detalle bastante importante con respecto a esto, es que hay proyectos que podemos encontrar en Git en donde tenemos un montón de reglas ya predefinidas, ya escritas sobre familias de malware. Obviamente que si yo tengo una muestra nueva, esas familias no me sirven del todo porque no van a estar identificadas. Sin embargo, me puede servir de apoyo para entender cómo buscar algo o cómo buscar una determinada regla, etc. Entonces eso es lo interesante de este proyecto, que me permite crecer rápidamente. Y de hecho aparecen generadores de reglas Yara como el de Joe Sandbox en la nube. Es un servicio online que nos permite hacer análisis, creo que hasta 30 análisis, una cosa así, gratuitos, si no hay que pagarlo, pero que nos permite hacer análisis de muestras. Yo puedo subir algún tipo de archivo y crear firmas para Windows o para otros sistemas operativos basados en datos de comportamiento estático, dinámico, etc. Hoy por hoy el tema de las Yara Rules es bastante utilizado, por lo cual hay mucho para analizar, o para utilizar en realidad. Y Claudio, ¿estas reglas quiénes las utilizan? Bueno, prácticamente la puedes usar cualquiera, en cualquier empresa donde tenés un incidente puedes generar estas reglas y puedes utilizarlas en algunas herramientas, importarlas en algunas herramientas para que te ayuden a la detección más rápida. No sé, por ejemplo, si tenés QRadar, podés importar las reglas Yara y meterlas a tu QRadar para identificar una familia de manera más rápida o ver si esa familia está dentro de tu red. Bastante interesante. Pero hoy por hoy, si bien la utilizan muchísimos analistas, hay muchas empresas que no tienen analistas de malware dentro de la compañía, pero utilizan las reglas Yara a diario, bajan las reglas y las colocan en sus herramientas de detección. ¿Y esto, Claudio, qué tiene que ver con los IOCs? Bueno, el concepto de IOC es básicamente un indicador de compromiso, es poder determinar en un sistema, a partir de un template, es si nuestro sistema está comprometido o no. Nuestro sistema puede ser nuestro endpoint, nuestra PC o puede ser la red. Lo que importa con respecto a los IOC es que básicamente es un archivo XML donde tiene todos los parámetros definidos que podrían indicar un posible compromiso. Entonces es básicamente como correr una auditoría. Yo ejecuto una herramienta que lo que va a hacer es calcular los hashes de cada uno de los archivos y después voy a decir que sobre esos archivos compare contra este archivo de IOC si hay alguna coincidencia en el patrón y que me determine si el equipo está comprometido o no. O sea que en realidad se usa mucho como complemento, digamos, pero eso como otra visión de cómo tratar el tema, digamos, ¿no? Con las reglas Yara yo lo que trato de hacer es determinar una muestra de malware y una familia para ver por dónde puede estar, pero sobre todo para ver el crecimiento, la expansión de esa familia de malware. Y con el IOC yo lo que trato de determinar es si un equipo o una red están comprometidas en particular. O sea, no, el enfoque de ambas herramientas es bastante diferente. De IOC incluso es interesante que si uno quiere empezar a trabajar, lo que tiene que hacer es buscarse archivos.ioc en internet, que hay unos cuantos ejemplos, y después con algún editor de IOC simplemente podamos abrirlo y mirar bien cómo se componen las distintas reglas. Hay muchas personas que piensan los IOC como una herramienta para detección de intrusiones.
Sí, puede ser, digamos, yo lo veo más como una herramienta forense, digamos, ¿no? O sea, como ya pasó, digamos así, ya tengo una intrusión y estoy tratando de entender qué es lo que, en qué nivel de compromiso está mi equipo. Diferente es con una herramienta de detección de intrusiones que lo que intenta hacer es detener una intrusión que está ocurriendo y tratar de alguna manera de evitar que esto se siga expandiendo. Eso es un poco el objetivo. Bueno, y siendo así, cuando hay una intrusión se puede, pensándolo desde este concepto, se puede combinar con muchas herramientas forenses para tratar de determinar cosas bastante interesantes. Por eso cuando hablamos de algún ataque como el que nos va a hablar Gaby ahora, podemos repensar que un IOC nos podría servir para entender en qué nivel de compromiso está nuestro equipo. Muy, muy interesante, Claudio, pero creo que Gaby ha traído una demo de SPNs. Cuéntanos, Gabriel, ¿qué nos traes? En ambientes Windows es muy normal que un administrador ocupe SPN o Service Principal Name para asociar una instancia de servicio a un usuario. En la demostración, Ramón nos mostrará cómo atacar el protocolo de autenticación de redes Kerberos y los malos hábitos en la implementación de estos en el uso con SPN. Las herramientas que verán es Impacket, que permite comunicarse con muchos protocolos de Windows desde otro sistema operativo, y Hashcat para poder craquear los tickets de SPN. Un Service Primary Name o SPN es el nombre con el cual un cliente identifica de manera única una instancia de un servicio de Windows. En general, estas instancias están asociadas a un usuario de dominio creado por el administrador y que frecuentemente cuenta con contraseñas débiles. Generalmente estos usuarios están asociados a servicios como IIS o SQL Server. Un atacante o un usuario sin privilegios en particular podría solicitar estos tickets de Kerberos que están asociados a los servicios directamente al controlador de dominio para poder craquearlos offline. Además, muchas veces estos usuarios que están asociados, estos nombres de usuarios que están asociados a los servicios de SPN son de grupos privilegiados o pertenecen a grupos privilegiados, obviamente por errores del controlador de dominio. Por otro lado, hay que tomar en cuenta también que este tipo de ataque no hace ruido y generalmente uno solicita los tickets una sola vez, por lo que es difícil de detectar un comportamiento anómalo en los logs. Para poder desarrollar este ataque, nosotros vamos a necesitar de Impacket. También lo puedes hacer con Mimikatz y otras herramientas, pero a mí lo que me parece genial de Impacket es que él te permite no solo usar las credenciales para comunicarte con servicios de Windows, sino que también puedes utilizar los hashes. Bueno, Impacket en sí es una suite, es una serie de scripts en Python que te permiten comunicarte con servicios de Windows desde Linux o bueno, desde cualquier sistema operativo con Python. Ahora, también vamos a necesitar de Hashcat para poder hacer el craqueo de los tickets una vez que lo obtengamos. Entonces, para ejecutar el ataque vamos a necesitar ejecutar o correr el getuserspn.py al cual le vamos a dar como argumento la dirección IP del controlador de dominio. Le vamos a dar también el nombre del dominio y, como les comenté antes, un usuario que no necesariamente debe tener privilegio, un usuario cualquiera del dominio. Ahora, una vez que tenemos nuestro comando y sus debidos parámetros, lo corremos y observamos la información que nos muestra. Estos son los Service Primary Name, estos son los usuarios o el usuario en este caso que está asociado a esos servicios y los grupos a los que este usuario pertenece. También podemos revisar el password, la última vez que colocó el password y la última vez que se logueó. Con esta información del password nosotros podríamos identificar cuál es el usuario que lleva más longevo, digamos, dentro de estas configuraciones,
por lo que es probable que sea de los primeros usuarios que crearon cuando estaban haciendo pruebas. Obviamente, como todos sabemos, generalmente los usuarios o los servicios que ponemos en desarrollo terminan pasando a producción y se quedan ahí por el resto de la eternidad. Eh, es muy fácil o muy frecuente, mejor dicho, conseguir este tipo de usuarios con password muy débiles, pero con muchos privilegios dentro del sistema en estos servicios. Ahora, con el flag -request, nosotros podemos solicitar el ticket de Kerberos como tal, que viene siendo esta parte. ¿Qué vamos a hacer con esto? Una vez que lo tengamos, pues, o ahora, mejor dicho, que lo tenemos, vamos a crear un archivito. Vamos a colocar el ticket y vamos a utilizar Hashcat para craquearlo. Ahora, vemos. Esta es la opción que nos interesa a nosotros de Hashcat. Así que utilizaremos el 13100. Le damos el nombre del archivo donde tenemos los tickets que descargamos, la dirección del diccionario y por si acaso vemos algún error por acá. Ok, perfecto. Fíjense que aquí está el password que acaba de craquear. Ahora, una vez que tenemos este password, ya como este usuario pertenece a el grupo Domain Admin, podremos entonces entrar al controlador de dominio sin problema. Y para eso utilizamos otra herramienta de Inpacket, que es psexec. Le damos los mismos parámetros. Usuario era appuser y el password era password. Y listo. Estamos dentro del controlador de dominio. Y somos un usuario domain admin. Entonces eso es todo. Nosotros podemos utilizar la suite de Inpacket y podemos aprovecharnos de las malas configuraciones dentro de los servicios SPN para obtener control del dominio. O si conseguimos de repente un usuario que no es domain admin, probablemente sea, lo más seguro es que sea usuario administrador local de las IPs, mejor dicho, de los servidores donde corren esos servicios SPN. Por lo que vamos a poder entrar ahí como administradores y probablemente utilizar Mimikatz u otra herramienta para poder tratar de escalar privilegios dentro del dominio. Fantástico, Gabriel, y dale también las gracias a Ramón por la demostración. Pero ¿por qué es tan importante la implementación de SPN y Kerberos en las redes de los clientes? Porque este tipo de malos hábitos en la implementación de SPN con Kerberos son muy comunes de encontrar y por lo general los usuarios asociados al uso del SPN son usuarios de altos privilegios, por lo cual el ataque nos podría, por ejemplo, permitir demostrar cómo se podría tomar el control de un dominio en una organización. Muy bueno, Gaby, la demo que trajeron con Ramón, creo que queda bastante claro, ¿no, Jorge? Esto, la verdad que se entiende muy bien. Pero ¿sabes qué, Jorge? Que Pablo nos trajo algo que está relacionado al malware. Si querés, presentarlo. Pablo, creo que la herramienta que nos vas a presentar es algo que has desarrollado junto con Román, ¿verdad? ¿De qué se trata? Claro que sí. Esta tool está pensada para aprovecharse de las técnicas evasivas que tiene casi todo el malware moderno implementado. Normalmente estas técnicas tratan de evadir los sistemas de detección de malware y nuestro proyecto lo que trata de hacer parecer es una máquina real, una máquina física que se asemeje a una máquina virtual, a un entorno de análisis.
evitando que así el malware detone su payload o su parte maliciosa, convirtiéndonos de alguna forma en una especie de portador de un virus. La verdad, Pablo, que resulta muy interesante esto de poder lograr que el malware piense que está corriendo sobre un determinado tipo de máquina cuando en realidad no es, digamos, ¿no? Esto es para evadir sus controles. Así que bueno, vamos a demo, dale, tranquilo. La idea fundamental que hay detrás de este proyecto es tratar de sacar partido de las técnicas de indetección que implementa el malware moderno. A día de hoy, mucho malware trata de detectar cuándo está siendo analizado, ya sea por un entorno automatizado, como pueda ser una sandbox, o por parte de un analista de malware. En caso de detectar que está siendo analizado, normalmente los software maliciosos lo que hacen es comportarse como si fuera un software que no hace nada o que tiene un comportamiento benigno, y de esta forma tratan de pasar desapercibidos ante los ojos de las herramientas de análisis automatizado o los ojos de un analista no muy experto. En general, las empresas en su lucha o en su búsqueda de la protección contra los códigos maliciosos han ido adoptando cada vez más las técnicas de sandboxing. Las técnicas de sandboxing que al principio pues, podían detectar bastantes códigos maliciosos, pero que bueno, a medida que los propios desarrolladores vieron que iban siendo detectados, empezaron a investigar y a trabajar en técnicas para detectar cuando estaban siendo ejecutados en un entorno virtual, un entorno de análisis de malware. Normalmente los fabricantes de seguridad se han dedicado a jugar un poco esta partida del gato y el ratón, en el cual pues bueno, los desarrolladores de malware implementan una técnica para no ser detectado y los desarrolladores de seguridad, los fabricantes, implementan alguna técnica para evitar que esa técnica que usaban los analistas de malware, los desarrolladores de malware, no sea efectiva. Principalmente, bueno, pues hubo época en la que, por ejemplo, se ponían delays tipo sleep y las sandbox lo que empezaron a hacer es hookear la función sleep y hacer que no esperara todo el tiempo que ponía el código malicioso. Con este tipo de técnicas o este juego del gato y el ratón, pues generalmente las sandbox se tratan de tunear para no ser detectadas. Si alguna vez estáis en la posición de evaluar un software de sandbox, podéis utilizar una herramienta que se llama Puffies, que la desarrolla Alberto Ortega, que es un analista de malware español, que ha ido incorporando todas las técnicas que ha ido viendo en malware. Estas técnicas detectivas las ha introducido en un software que se llama Puffies. Puffies lo tenéis en GitHub y lo podéis descargar, y si lo ejecutáis en un entorno virtual o en una sandbox que no tenga muchas medidas de tuning que le permitan pasar desapercibidas, pues os saldrán varios flags en rojo que pongan traced. En este caso concreto, si lo ejecutamos dentro de mi máquina física, pues veréis cómo todos estos checks van a ir saliendo como OK y en verde, porque evidentemente pues bueno, las técnicas de detección del malware, esto es una máquina física, con lo cual pues no es una máquina virtual o de análisis de malware que pueda generar algún traced o alguna traza, como que es un entorno en el cual el malware no se vaya a comportar maliciosamente. Nosotros lo que pensamos fue darle un poco la vuelta a este juego del gato y el ratón y decir, pues ya que el malware se comporta bien en entornos virtualizados, entornos de análisis de malware, vamos a hacer que una máquina física como la que acabo de enseñaros parezca un entorno de análisis de malware y salgan todos estos checks a rojo en traced, y veréis, y entonces el malware se comportaría, digamos, benignamente, os comportaríais como si fuerais un portador de una enfermedad en la máquina. Si la herramienta tiene tres patas principalmente. La primera son una serie de herramientas o de ventanas y procesos dummies que tratan de simular pues las herramientas que tiene un analista de malware, pues el Wireshark, el WinDBG, el Immunity Debugger, procesos o herramientas que puedan utilizar normalmente. Por otro lado, tiene un driver que está monitorizando qué procesos arrancan dentro del sistema operativo, y a cada proceso que detecta que arranca, lo primero que le hace es poner el flag de debug a true, que está en la estructura, en el Process Environment Block. De esta forma, pues bueno, una de las primeras técnicas que generó el malware para detectar cuando estaba siendo analizado, pues ahí sería detectaría que está siendo depurado. Y luego, pues por último, a todos estos procesos les añade una librería y les hace un hook sobre sus funciones para simular un entorno de análisis de malware, una sandbox. En este caso, si lanzamos Puffies ahora en mi máquina física otra vez, pues veis ya como lo que os decía, el flag del depurador presente sale como que está siendo detectado, y
pues todo el tipo de checks que antes salían a verde o salían en OK, ahora están saliendo como detectados, ¿vale? Bueno, una de las cosas que podría pasar es que un desarrollador de malware dijera, bueno, es que un VirtualBox y un VMware a la vez es difícil que sea una tecnología complementaria, tienen sus diferencias. Entonces, para evitar este tipo de detección y que, bueno, principalmente este modo de todo detectado, lo que está buscando es que se enciendan todos los flags y se iluminen todos los flags de la detección, pues vamos a proceder ahora a simular solo una única máquina virtual, un único entorno de análisis de malware. Bien, ahora lo que vamos a proceder es a simular solo una tecnología, por ejemplo, de virtualización en la que estuviera basada nuestra sandbox, como por ejemplo VMware. Lanzo, ahora el número de ventanas es menor, dado que no tengo todas las ventanas que detectaba que puede tratar de detectar un malware, ya que, pues, por ejemplo, la ventana de VirtualBox no quiero que aparezca y otras similares. Y vais a ver, pues bueno, cómo según se van desarrollando los checks genéricos sí son detectados. Veis aquí checks genéricos sobre el tamaño del disco duro, el número de CPUs o el tamaño de la memoria del sistema operativo del ordenador en el que estamos trabajando. Y si os dais cuenta, ya VMware y otras tecnologías de virtualización no son detectadas, con lo cual esta máquina ahora mismo a ojos de un malware parecería un VMware. En general, bueno, pues pensamos que este tipo de tecnologías o este tipo de ideas se pueden adoptar y proteger bastante bien a las compañías si se usan en combinación con algún tipo de tecnología de sandbox, es decir, una sandbox basada en VMware y que todos los hosts o todos los equipos de los usuarios de una organización simulen ser un VMware, pues esos dos trabajos en combinación pueden hacer una herramienta bastante potente para evitar que el malware se acabe detonando en los equipos de los usuarios. Bueno, espero que les haya gustado esta herramienta. La tienen disponible en mi GitHub, en GitHub Pesaneme, y la pueden descargar y utilizar cuando quieran. Con una pequeña salvedad, está preparada para funcionar en Windows 7 sobre todo, dado que el driver no está firmado y ahí en Windows 7 todavía se puede incorporar sin ningún tipo de firma. A partir de sistemas operativos posteriores necesitarían que el driver esté firmado para poder incorporarlo y detectar qué procesos se están arrancando dentro del ordenador. Muy interesante, Pablo, pero ¿se puede utilizar por cualquier persona? ¿Puedo descargármela y utilizarla libremente? ¿Es sencilla de utilizar? Como ya han podido ver en la demostración que hemos hecho, es una herramienta que requiere poca configuración, es un proyecto de código libre que está en GitHub, lo podéis utilizar. Está pensado inicialmente para utilizarse en Windows 7, ya que los drivers que utiliza no necesitan ser firmados para utilizarlo en esta versión del sistema operativo, pero en las versiones posteriores ya sí es necesario que estos drivers vayan firmados. Pero en general es una solución bastante ingeniosa desde nuestro punto de vista y que solventa gran parte de los problemas que puede generar el malware en los ordenadores y en las corporaciones. Muchas gracias, Pablo, queda clarísimo. Pero como venía comentando anteriormente con Claudio, la detección de anomalías está yendo un paso más allá de lo que son las herramientas de detección tradicionales. Y yo, Claudio, sí pongo aquí dos motivos por los que son importantes. Primero, porque la mayoría del malware ya se comunica de forma cifrada y ahí las herramientas de detección tradicionales cojean un poco en cuanto a la detección únicamente por firmas. Y segundo, porque se están utilizando centros de control basados en servicios comunes como puede ser Gmail. Ya hemos visto anteriormente cómo hay un importante número de malware que utiliza Gmail como centro de control y ahí una herramienta de detección de anomalías de tráfico tradicional no va a haber nada sospechoso en una conexión de red hacia Gmail, que además va cifrada. Sí, Jorge, perdona que te interrumpa, pero es cierto lo que tú mencionas y como lo veníamos charlando antes, pero si te recuerdas bien, en el talk de la vez pasada lo tuvimos como invitado a Félix y Félix nos contaba cómo utilizar en la blockchain un centro de command and control, ¿te acuerdas? Sí. Es cierto que también hay centros de control en la blockchain cuando se escapa totalmente de lo que son las herramientas tradicionales. Por eso,
cobra mucha más importancia el utilizar mecanismos de Machine Learning. Y para eso está con nosotros soy José, del Laboratorio de Innovación de 11path en Málaga, que nos va a contar cómo funciona. Adelante, José. Sí, efectivamente. En esta demostración vamos a ver cómo la inteligencia artificial, y en este caso más concreto el Machine Learning, tiene una muy alta aplicabilidad en la detección de anomalías en red y en general en la detección de cualquier tipo de tráfico malicioso o con características sospechosas que puedan circular por nuestra red. Como veremos, es imposible controlar a simple vista todo aquello que pasa por una red de tamaño grande como puede ser una red empresarial. Así que cada vez más las empresas del sector están abogando por este tipo de soluciones que aplican inteligencia a sistemas como IDS, IPS, firewalls y todo, en definitiva, todo aquello que se encarga de controlar el tráfico de red. Como decía, esto va a permitir no solo facilitar el trabajo del analista, sino además acortar tiempos de respuesta, tomar decisiones más informadas y, en definitiva, ahorrar tanto en costo como en tiempo y dinero. Bueno, José, que va, esto es, la verdad, a mí me deja asombrado, es un tema que admiro mucho el trabajo que han hecho con esto, así que vamos, empecemos a ver cómo hacemos para clasificar el malware y cómo hacemos para hacer las detecciones. Bueno, ya que vamos a clasificar malware, en primer lugar debemos conseguir algunas muestras que queramos estudiar. En mi caso, he utilizado una página web bastante conocida que es Stratosphere IPS. Aquí podemos encontrar bastantes datasets, tanto de tráfico malicioso de distintos tipos y familias, como tráfico normal, incluso tráfico mezclado, ¿no? Si nuestro objetivo es llegar, por ejemplo, a discernir cuál es el tráfico malicioso del tráfico legítimo. En nuestro caso, lo que queremos es clasificar familias de malware en concreto, así que yo lo que he hecho ha sido buscar distintos repositorios, entre los que por aquí hay, y me he bajado, he entrado en esta carpeta y me he bajado algunas muestras, ¿vale? Esto es un repositorio de Dropbox donde tenemos diferentes backups asociados a cada familia, ¿vale? Aquí yo ya lo he bajado y para que vean un poco cómo lo he clasificado atendiendo a cada una de las familias, ¿no? Tenemos Fiesta, por ejemplo, ataque de phishing, suite, algunos de ellos. Como podemos ver, cada uno contiene una serie de backups, tampoco demasiado porque la idea es hacer una demostración lo más simple posible. Si observamos cada uno de estos backups, por ejemplo con WordShare, veremos que al final son backups normales en las que aparece una serie de tráfico que ha ido dejando la muestra, ¿no? Junto con algún tráfico residual del comportamiento normal de la máquina, ¿vale? En este caso bastante tráfico TCP. Bien, como el objetivo de la demo es llegar a clasificar estos tipos de malware en base a la huella que van dejando en la red, el primer paso que yo he realizado ha sido hacer un pequeño script que tengo por aquí, donde extraeremos una serie de características de cada una de estas muestras, en este caso de cada uno de estos backups, e intentaremos, utilizando Machine Learning, ver si es posible discernir o clasificar cada una de estas muestras en base a su familia. En este caso, ¿qué vamos a extraer de cada una de las muestras? Bien, pues de cada uno de los ficheros extraeremos, por un lado, el número de flujos TCP que aparecen en el backup, número de flujos UDP, número de flujos DNS, HTTP, en el caso de que sea un paquete IP, y el número de paquetes en general, ¿vale? Además, vamos a traer por cada uno de los backups a nivel general el número de IPs que se visitan, número de IPs de salida, con lo que veremos, por ejemplo, o podremos clasificar de una forma bastante sencilla si se hace un movimiento lateral de red, ¿vale? O si se está haciendo un escaneo de red. En este caso, estamos usando estamos utilizando la librería Scapy, que es muy sencilla,
lo que nos va a permitir iterar cada uno de los flujos del paquete y extraer las características que necesitemos. Al final, por cada uno de los paquetes añadiremos una línea a un fichero de salida CSV en el que vamos a contener toda la información que nos ayudará a construir un train set, es decir, un fichero de entrenamiento con lo que podamos entrenar nuestros distintos sistemas supervisados. Supervisados o no supervisados, luego veremos que vamos a utilizar varios enfoques, a ver cuál de ellos nos da mejor resultado. ¿Vale? En este caso, como se puede ver, lo primero que hacemos es incluir las cabeceras de este fichero CSV y por último llamar a este script por cada uno de los distintos ficheros. ¿Vale? Renombraremos una clase de etiquetado del tipo de familia que es cada experiencia, en este caso según el nombre de la carpeta que lo contiene, ¿no? Que sea renombrado al igual que la familia. Bien, pues si ejecutamos este script veremos que empieza a trabajar, empieza a obtener distintos valores para cada uno de estos parámetros, ¿no? De cada uno de estos campos. En este caso ha empezado por fiesta, ahí podemos ver que los datos son bastante heterogéneos, en algunos casos incluso aparece 0, otros casos se varía, por ejemplo, pasando de miles a cientos, ¿vale? Incluso a valores como decenas. Bien, vamos a ver si es capaz nuestro algoritmo de discernir entre cada uno utilizando estos valores entre cada una de las familias. No es sencillo, obviamente estos son muy pocos datos y el objetivo es hacer una pequeña demostración de cómo es sencillo es trabajar con Machine Learning si se utiliza la herramienta adecuada y si se sabe lo que se está haciendo. Bien, mientras termina el script voy a descargar, bueno, en mi caso ya lo tengo descargado, voy a recomendar esta herramienta, este framework llamado Orange, que funciona realmente bien, es bastante sencillo de trabajar con él, es muy gráfico, es un proyecto de la Universidad de Ljubljana de Eslovenia y permite trabajar a nivel gráfico con los mismos algoritmos que se utilizaría con la librería de Machine Learning Scikit-learn, que es de Python, ¿vale? Esta librería es bastante completa, utiliza a bajo nivel funciones del motor de C, usa un motor de C y además incorpora la mayoría de algoritmos conocidos, ¿no? en el mundo del Machine Learning, como por ejemplo las redes neuronales o incluso algoritmos supervisados, no supervisados, distintas librerías de dibujado de resultados, evaluadores, en fin, es una librería, un framework de trabajo bastante completo y que nos va a permitir pues hacernos una idea de forma rápida de cómo funcionan los distintos algoritmos. Bien, lo descargamos. Está para distribuciones Windows, MacOS y Linux, así que no tendremos ningún problema en instalar nuestro sistema y la instalación es muy sencilla. Bueno, pues una vez que se ha descargado nuestras muestras de malware y ha terminado nuestro script, estamos en disposición de abrir nuestro framework Orange y empezar a trabajar con estos datos. El script vuelca los datos a un fichero CSV, como el que aparece en pantalla, y en mi caso yo ya lo he bajado a una máquina virtual en donde tengo montado todo el entorno de Machine Learning. Bien, pues el siguiente paso será arrancar el framework Orange. Lo hacemos a través de consola de comandos. Creamos un nuevo proyecto, en mi caso yo ya tengo uno creado, así que simplemente será abrirlo. Y ya podremos ver el montaje que en este caso he diseñado. Como se puede ver, el framework es muy completo y, como decía anteriormente, permite aplicar multitud de modelos, estimadores, recursos gráficos y demás para trabajar con Machine Learning, así que no tendremos ningún problema en emular cualquier cosa que deseemos replicar o realizar de forma programada. Vale, en este caso abrimos el dataset, que es nuestro fichero CSV previamente generado. Podemos ver que nos identifica perfectamente todas las variables, en este caso todas son numéricas, menos la última que es categórica, es decir, nuestra variable etiqueta. Y aquí podemos ver cómo uno de los primeros tratamientos que se hace a los datos es montarlo en una gráfica
de tipo XY, donde podremos jugar con los distintos campos por los que queremos representar la muestra en un eje de coordenadas. Podemos ver, por ejemplo, que hay campos más significativos que otros, como por ejemplo el número de tráfico HTTP, el número de flujos HTTP. ¿Vale? Podemos aplicar un jittering para conseguir espaciar un poco más las muestras, pero como se puede ver, las muestras están demasiado mezcladas. Es un tráfico muy heterogéneo y difícilmente separable, ¿vale? Por eso hemos aplicado una reducción de características, en este caso utilizando el algoritmo PCA, y sí que podemos ver que si bien algunas muestras se agrupan, como por ejemplo las aspas de color rojo, que equivalen al malware de tipo fiesta, hay otras que están mezcladas entre sí, por lo que no sería sencillo separarla utilizando algún algoritmo de clustering. Vale, pues volviendo a nuestro esquema, es hora de aplicar algunos estimadores. Ya tenemos los datos reducidos en cuanto a características utilizando el modelo PCA. Vemos que es complicado ya que el tráfico es bastante malo, es un dataset bastante malo, la verdad, pero suficiente para aplicar sobre él algunos de los modelos más típicos, ¿vale? Empezaremos por Camin, al que se ha aplicado, como se ha visto anteriormente, una reducción de características para dejar nuestro problema en 2 dimensiones, y el Camin, que es un algoritmo de clusterización, es decir, de una forma muy resumida, de agrupación en clústeres. Vale, en este caso hemos indicado al algoritmo que queremos utilizar 6 clústeres, es decir, uno por cada muestra, por cada tipo de muestra, y será el algoritmo el que se encargue de rellenar cada uno de estos clústeres con las muestras que él estime oportunas. Vale, en este caso se puede observar que no está funcionando realmente bien, puesto que las muestras siguen estando bastante mezcladas y, como se puede ver, no corresponde, si vemos el color, que es el tipo de clúster, con el tipo de malware. En el caso de fiesta vemos que hay muchas que se han catalogado de color azul, es decir, del clúster 1, y muchas otras del clúster amarillo, lo que significa que el algoritmo no está clasificando correctamente. Bueno, pasando a la parte de evaluación de características, pasando al aprendizaje supervisado, vamos a utilizar algunos de los algoritmos más comunes, como son, por ejemplo, las redes neuronales. En este caso, el framework Orange nos permite ajustar bastante nuestro modelo, eligiendo, por ejemplo, el número de capas que vamos a utilizar o el número de iteraciones que se usarán para aprender. Como se puede ver, algo muy característico es que las redes neuronales requieren un tiempo bastante alto de entrenamiento con respecto al resto de estimadores, que es prácticamente instantáneo. Las redes neuronales necesitan un tiempo de aprendizaje, en este caso bastantes ciclos, se están utilizando cientos de ciclos, por lo que se entiende que sea un poco lento. Bueno, además, como comentamos, vamos a utilizar otros algoritmos, aparte de redes neuronales, en este caso Random Forest, máquina vector soporte y KNN, también de clustering, que nos permitirá agrupar las características, en este caso teniendo en cuenta los 5 vecinos de cada una de las muestras, es decir, se tomará la predicción de una muestra en base a los 5 vecinos más cercanos. De nuevo, revisando la gráfica de puntos, vemos que las muestras no quedan del todo agrupadas, pero si nos fijamos únicamente en los resultados que se calculan de cada uno de los algoritmos, vemos que en cuanto a rendimiento todos ellos están muy cerca. Si utilizamos como indicador el área bajo la curva, uno de los indicadores utilizados muy comúnmente en Machine Learning, apenas hay diferencia entre ellos. Probablemente lo más visible o más sencillo de evaluar sea la matriz de confusión, es decir, en ella vamos a poder ver qué proporción de muestras hay correctamente clasificadas sobre la proporción de aquellas en las que nos hemos equivocado. Aquí podemos ver que las redes neuronales funcionan bastante bien, etiquetando, por ejemplo, el 55% de las muestras de Angler correctamente, es decir, muestras que se ha predicho que eran Angler y no de ningún otro tipo de clases, ¿vale? Esto no es sencillo, es bastante complicado, por lo que estos resultados, teniendo en cuenta el bajo número de muestras que se ha utilizado y la heterogeneidad de todas ellas, de todas las características,
son unos resultados bastante buenos. Como se puede ver, el resultado quizás más prometedor sea el del Random Forest, ya que se han clasificado bien más de la mitad de las muestras para casi todas las familias, salvo Flashpack. Así que podemos concluir que, aunque este es un ejemplo bastante burdo, bastante sencillo, los algoritmos de clasificación pueden obtener resultados muy buenos. De hecho, incluso sería posible aplicar un ensemble, es decir, un clasificador o un modelo de predicción basado en la combinación de salidas de todos estos. Yo, José, te tengo que admitir que realmente estoy impresionado con esto, me parece increíble. Pensé que era mucho más complejo, realmente lo veo muy interesante como para abordar. No sé, Jorge, si vos tenés alguna pregunta para hacerle a José. Sí, José, esto parecía más complicado antes de cómo lo has explicado, viendo lo sencillo que puede llegar a ser con el framework de Orange. No es algo para todo el mundo, pero parece que con un poquito de dedicación cualquier persona podría implementar un algoritmo de Machine Learning. Bueno, pues como se ha visto en el vídeo, al final aplicar Machine Learning no es nada complicado. En este caso se trataba de una pequeña herramienta hecha en Python que nos permite tratar los pcaps y convertirlos a un formato parseable y leíble por la inteligencia. En este caso hemos utilizado la herramienta o el framework Orange, que nos ha permitido aplicar de una forma visual y muy gráfica distintos tipos de algoritmos sobre los mismos datos y observar en muy poco tiempo cuáles permitían obtener los mejores resultados. Si bien es cierto que esto en tiempo cuando se diga a implementar, se hará de otra forma, se hará de forma programática, pero sí que un framework visual sirve como una primera aproximación y nos permite tener una idea rápida de qué tipo de algoritmos van a funcionar mejor. En este caso hemos visto como algo relativamente simple como es un Random Forest, permite obtener buenos resultados a la hora de clasificar distintas familias de malware en función de la huella que dejan en el tráfico de red. Por tanto, portar esto a cualquier sistema programático sería trivial y bastante sencillo. Por supuesto, en LearnPath estamos aplicando no solo estas tecnologías, sino otras tecnologías mucho más complejas al análisis en tiempo real de red, con algoritmos que van desde las redes neuronales a clustering o incluso algoritmos no supervisados, pero con una configuración específica. Muy interesante, José. Y para todos aquellos que les ha parecido interesante, no deben de perderse el próximo talk que nuestros compañeros de desarrollo, que organizan unos talks específicos de developers. El próximo mes de agosto hay un talk sobre el proyecto Lilas, que trata en profundidad los temas de detección de anomalías de red. ¿No es así, Claudio? Sí, Jorge, totalmente, eso es cierto. Es el 22 de agosto, es uno de los Talk for Dev organizados por otro equipo dentro de LearnPath, en donde en este caso Santiago, un compañero nuestro, estará hablando sobre la herramienta Lilas y hablar sobre cómo se puede seleccionar tráfico que circula dentro de nuestra red. Y bueno, y sobre todo es cómo mezclar este proyecto con Latch, así que va a ser un talk muy interesante que tienen que seguir escuchando. 22 de agosto. Excelente, Claudio, muchísimas gracias. Bueno, y parece que ya hemos llegado al final de este talk. Le agradezco mucho a todos los compañeros que han participado, el interés que han puesto por enseñarnos las herramientas. Y Claudio, yo os espero en la próxima edición. Sí, Jorge, yo también espero verlos en la próxima edición. La verdad que la paso muy bien en estos talks, viendo las distintas herramientas con distintas ópticas, la participación de cada uno de nuestros invitados, de nuestro equipo. Creo que esta temporada nos está dando grandes alegrías, así que gracias a todos por participar y nos vemos en la próxima. No sé si les damos la oportunidad a los chicos que estuvieron para que se despidan, así que José, si quieres, te saludamos primero. Pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarme a colaborar con esta cuarta temporada de los LearnPath Talks y enhorabuena por ese trabajo tan especial que estáis haciendo. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Ah, eso sería estupendo.
Sin duda sería estupendo volver a tenerte, José, con nosotros. Esperemos que esto se repita. Y bueno, Pablo, tú eres uno de la casa, así que gracias, Pablo, por haber estado. Espero que os haya gustado la parte de la herramienta que hemos presentado y todo el vídeo que estamos realizando. Y espero que se sumen con nosotros en los próximos 11path Talks que tendrán lugar en posteriores fechas. Un gustazo, Pablo. Lamentamos haberte agarrado en esta oportunidad en tu casa. Pero bueno, Gaby, hemos llegado al final. También a ti te saludo. Y bueno, lamentablemente llegamos al momento de la despedida. Para mí es muy grato poder participar de estas instancias donde básicamente nos comunicamos con toda nuestra comunidad. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo 11path Talks. Gracias, que estén bien. Gracias, Gaby. Bueno, listo, chicos, estamos todos despedidos. Un abrazo a todos nuestros seguidores. Gracias por mirar estos talks. Cualquier comentario ya saben que pueden dejarlo a través de nuestro hashtag en Twitter con 11path Talks, o lo pueden dejar en la community, nos pueden dejar preguntas, sugerencias, comentarios sobre lo que quieran, sobre los temas que hemos tratado. Así que muchas gracias por haber participado y nos vemos en el próximo. Chao, Jorge. Chao, gente. Quedo atento al próximo talk. Muchas gracias, Claudio.